Hola, hola. Bueno, hemos hecho un camino previo a esta unidad donde hablaremos de políticas, donde ustedes han consultado los principales significados de varios conceptos, como qué es una colección, qué es un desarrollo de colección, qué es una comunidad, qué es el proceso técnico y físico, así como a grosso modo para que se puedan contextualizar. Bien, en esta unidad vamos a empezar a hablar de políticas y selección en torno al tema de desarrollo y evaluación de colecciones. Pero antes de empezar, valdría la pena preguntarnos algunas cosas. Y para guiar esta pequeña introducción, he elaborado un mapa muy sencillito sobre el cual vamos a empezar a conversar. Entonces, bueno, lo primero es tener en cuenta varias cosas. Cuando ustedes revisaban el abordaje terminológico, se daban cuenta que en algunos documentos hablaban de desarrollo, algunos hablaban de gestión. La diferencia que aluden los autores, digamos que es muy tenue, pero yo me inclino más por la parte de la gestión, y es pensando en que la gestión es, digamos, como todo este conjunto de procesos y de acciones que dinamizan la colección, es decir, no solamente se forma un acervo bibliográfico o de información, sino que además se busca de qué manera se optimiza, se actualiza y se difunde con las comunidades. En ese sentido, digamos que ustedes van a encontrar mucha literatura que no aparece por desarrollo de colecciones, sino por gestión de colecciones o incluso formación de colecciones. Entonces, digamos, ahí vamos viendo algunas cosas, que si es desarrollo, que si es gestión o formación. Cuando uno habla de desarrollo de colecciones, también la palabra colecciones tiene un debate, y es porque algunos autores también han preferido ampliarlo, no decir colecciones sino recursos de información, porque esto abre un poco más el espectro a que no sea solamente los soportes que conocemos hoy en día, sino los que las tecnologías de información y comunicación pues van trayendo consigo. Entonces, esa es otra mirada más, si estamos hablando de colecciones o de recursos de información. En ese sentido, también podrán ubicar información en relación al desarrollo de colecciones como formación de recursos de información. Bien, y otro aspecto para preguntarse antes de comenzar es, bueno, ¿y las bibliotecas siempre deben tener colecciones? ¿Siempre hablamos de libros para tener bibliotecas? ¿Qué piensan ustedes? Algunos dirán que sí, probablemente yo también lo pensaba antes de conocer proyectos como bibliotecas humanas. Les cuento esto porque es importante que a veces uno abra también su mirada y piense en lo siguiente. Las bibliotecas humanas son una iniciativa que nace en Copenhague y que valida que el usuario en sí mismo es un universo de historias y es una posibilidad de acercarse a un libro, la versión de un libro, pero en una persona. Entonces, la biblioteca humana se ha hecho como en varias bibliotecas, como una estrategia de promoción de lectura donde hay comunidades que se reúnen. El centro de la actividad es la conversación, y en esa medida, entonces, cada uno de nosotros viene a ser un libro que tiene cosas también para contar. Una de las bibliotecas líder en este proceso es la Biblioteca de Vasconcelos, que a ustedes les darán muchos referentes muy interesantes de cómo no solamente tener una colección, sino articularla con la comunidad. Bien, estas tres cosas para tener en cuenta, ¿no? Entonces, cómo van cambiando un poco los términos, y seguramente de aquí a unos años esto que les estoy diciendo cambiará y ya no se llamará de esta manera, sino que irá cambiando. Pero justamente nosotros somos los llamados a estar a la vanguardia y a estar no solo al tanto de esos cambios, sino también proponer nuevas formas de analizar las cosas. Hay que buscar siempre nuevas miradas. Y que mejor que ustedes que están en este camino de formación para que de repente en un futuro a mediano plazo sean los que propongan documentos de investigación dándole una nueva mirada a estos temas. Bien, ahora sí, pues para que consideremos y siguiendo en materia. Cuando vamos a hablar de todo este tema de colecciones, uno habla como de tres grosos puntos de vista. Uno es cuando uno habla de la colección en términos de los soportes, dos en términos de los formatos y tres en términos de los géneros. El asunto es muy sencillo, es que básicamente los soportes te dicen si es, por ejemplo, un material impreso, por decir un libro,
¿sí? O si es un material audiovisual, entonces, por ejemplo, una película, o si de repente es un material al que se acceda online, en línea, que sea quizás un libro electrónico, un recurso online, ¿bien? Estos soportes van a ir cambiando a medida que pasa el tiempo, pero bueno, ahí valdría también la pena hacer una pequeña acotación, es que no podemos pensar que porque salen nuevos soportes online, entonces el soporte físico va a desaparecer, porque incluso hay un caso bien curioso, es que está sitio de ventas que se llama Amazon, que es digital, es uno de los que más contribuye a la venta de libros online, pero la venta de libros físicos. Es muy curioso cómo a través de Amazon muchas personas utilizan las compras y hacen compras de libros en físico que luego llegan a su casa. Entonces, más que verlo como un rival, hay que verlo como un aliado. Bien, el formato, para no extenderme tanto, el formato es básicamente si el material es un libro, por ejemplo, o un plegable, o un folleto, o de repente es un cartel o algo así. Entonces, se refiere a ese tipo de modo en que se muestra la información, ¿sí? Y el tercero, que vienen a ser los géneros, que sobre todo, pues digamos, para los que trabajamos en biblioteca pública, está en dos grandes círculos. Uno sería el libro informativo, como aquel libro que trata todas las áreas del conocimiento y que son, digamos, datos exactos y que procuran ser fiel registro de lo que pasa en la realidad. Y por otro lado está la literatura, que la hemos subdividido a la vez en subgéneros, como por ejemplo el álbum o libro ilustrado, el cuento, la novela, la leyenda, el mito, la poesía, el teatro, la historieta, en fin. Entonces, digamos que para que consideremos eso cuando hablamos de colecciones. Entonces, hemos hecho un primer camino, como les decía, donde hablábamos de los conceptos. Aquí hay algo importante. Ustedes en una de las materias se vieron ver algo relacionado con soportes, que fue cuando vieron quizás en quinto semestre materiales audiovisuales, de repente ahí estuvieron por este lado. Muy bien. Análisis de la comunidad. Entonces resulta que hay varios autores que nos van dando como una pauta de lo que es el desarrollo y evaluación de colecciones. Y hablan inicialmente porque si yo voy a conformar una colección o si ya tengo una colección conformada, los principales parámetros que debería seguir son estos. Entonces, primero, habla de un análisis de la comunidad, que quiere decir entrar a revisar las demandas de la información, ¿sí? Las necesidades de información y ojo a esto se refiere mucho como al saber qué están buscando nuestros usuarios y uno generalmente habla de búsqueda y recuperación de información. Sin embargo, yo a esto le agrego que no siempre es información lo que buscan nuestros usuarios. Pensémosle sobre todo para el tema de promoción de lectura, un adulto mayor que se acerca a la biblioteca no siempre está buscando a recuperar una información. A veces ese encuentro humano, ¿se acuerdan cuando hablábamos de bibliotecas humanas? Bueno, es ese encuentro humano de conversaciones, ese espacio de esparcimiento, perdón por la redundancia, pero es ese espacio de encuentro con otro. Entonces, eso hay que mirarlo cuando uno habla de análisis de las comunidades. Ustedes seguramente vieron esto cuando abordaron estudios de usuarios en materias como, por ejemplo, bibliotecas universitarias y especializadas, que fue en séptimo semestre. De repente, bueno, con el grupo que yo tuve sí revisamos el tema de estudio de usuarios en sexto semestre cuando hablamos de bibliotecas públicas y escolares. Incluso, por ejemplo, cuando uno habla de formación de usuarios, habla de entrar a mirar el usuario y todos estos métodos que hay para revisar. Si ustedes quieren ampliar la información, pueden buscar así. Recuerden que tenemos una base de datos muy potente, que es la que está en library.uniquindio.edu.co, y ahí ustedes pueden buscar por estudios de usuarios. library.uniquindio.edu.co. Bien. Otra segunda acción dentro del desarrollo de colecciones son las políticas, que es de lo que les voy a hablar ahorita. Otra tercera, la selección. Una cuarta sería la adquisición. Quinta, el descarte, y sexta, la evaluación. Para la unidad que nos corresponde, vamos a hablar en los materiales de estudio de lo que se refiere a políticas y a selección. Entonces, miren, básicamente y poniéndolo en términos muy concretos, las políticas son como unos lineamientos que cada unidad de información va desarrollando
de acuerdo a sus propias características y que permite que este desarrollo de colección no dependa de una persona o del criterio de una persona. Si estamos hablando de biblioteca escolar, de quien esté al tanto, sea el bibliotecario o el rector, entonces cambiaron al rector y cambian las políticas, no. La idea es que sea algo estandarizado, que se vaya actualizando, que se vaya mejorando, pero que sea desde una mirada muy objetiva y que se pueda ir dinamizando en la medida en que va desarrollándose la colección. Entonces, esos lineamientos son un documento que se escribe, ¿quién lo escribe? No solamente una persona, sino que lo escriben varias personas de esa unidad de información. Estoy hablando, si es una biblioteca escolar, sería quizás alguien del equipo docente, del equipo administrativo, el rector y el bibliotecario. Si estamos hablando de la biblioteca pública, entonces seguramente alguien del bibliotecario, del grupo de amigos de la biblioteca, otra persona, alguien que venga de la administración municipal, ¿sí? O, bueno, si es la universitaria, en fin. Entonces, básicamente, lo primero que vamos haciendo referencia en las políticas es que debe haber un comité, ¿sí? Es decir, que esto no se haga de una sola persona porque entre más personas que nos puedan aportar ideas relacionadas con la comunidad, pues mejor. Entonces, lo primero que establece las políticas es que haya un comité y define sus funciones en ese documento. Y bueno, se encargarán de, ¿listo? Lo segundo, que ya entra a mirar el grupo que hace parte de quien va a conformar las políticas, son las necesidades de información de su contexto, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante tener varias personas, porque son las que nos pueden dar cuenta de qué temas son necesarios o de qué temas no son necesarios y de los cuales tenemos libros en las colecciones, para lo cual más adelante miraremos cuando sea la evaluación qué se hace con esos libros que no tienen nada que ver con la función misma de la unidad de información. Bien, en las políticas se tienen en cuenta también aspectos cuantitativos, ¿sí? Que ya se refiere, por ejemplo, cantidad de libros que debe haber en una biblioteca escolar por estudiantes. Entonces uno dice, caramba, ¿y dónde busco eso? Bueno, hay algo que es la IFLA, por ejemplo, que nos da unas pautas, que dice que si usted tiene tantos estudiantes, tantos son los libros que debe tener y que esos libros se deben distribuir en ciertas proporciones. Entonces no tenemos que inventarnos nada, ya están los indicadores cuantitativos. Aquí arriba en este cuadro van a ver algunas, digamos como algunas instituciones o referentes que han dado cuenta de como pautas para el desarrollo. Entonces, bueno, está Haynes, que es desde 1950, que habla de, venga, tenga en cuenta las necesidades, los gustos, tenga en cuenta que usted puede cooperar con otras bibliotecas para desarrollar su colección. Hay un documento sencillito pero interesante de la Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de Educación Superior. Está la American Library Association y la IFLA. La IFLA siempre nos da pautas muy interesantes para el desarrollo de colecciones y para el desarrollo de servicios, ¿no? Entonces hay un dato importante. Entonces, si uno va a estar desarrollando la política, pues va a páginas, por ejemplo, como las de la IFLA y busca pautas y ahí te dice como las normas. Bien, otra cosa que vamos a ver en nuestra unidad son en los documentos que van a estudiar, que básicamente ya son ejercicios de políticas ya realizados, es que también se hablan de indicadores cualitativos, ¿sí? Que hablan, por ejemplo, o que se refieren, por ejemplo, a entidades que ya hacen listas especializadas, que son fuentes de información bien interesantes, donde encuentro como recomendaciones. Acá les pongo algo que es interesante, que es el CERLAL, que es el Centro Regional para el Fomento del Libro y la Lectura en América Latina y el Caribe. Vean, esta es la página web, acá tengo abierto para mostrarles, acá hay documentos muy interesantes que ellos ya tienen hechos, les recomiendo en especial este dossier es muy interesante y que les dan pautas. Bien, entonces sigamos por acá, entonces uno